Muchas gracias por acompañarnos en este 18º Congreso Internacional de Gastronomía de la Universidad del Caribe, Gastronomía Saludable. Les doy la bienvenida a nuestra mesa de investigaciones. Tengo el gusto de presentarles a las y los ponentes que han dirigido sus esfuerzos por investigar las actividades derivadas de la gastronomía desde distintos enfoques. En esta ocasión nos acompaña el doctor José Francisco Domínguez Estrada, la maestra María de la Concepción Calvo Carrillo y el doctor José María Navarro Méndez. Mi nombre es Angélica Sterling y soy profesora de tiempo completo de la Universidad del Caribe. A continuación voy a describir brevemente la dinámica con la que llevaremos a cabo la mesa. Cada ponente dispondrá de 15 minutos para darnos a conocer los resultados de su investigación. Invito a participar a la audiencia con preguntas a nuestras y nuestros ponentes a través del chat. Les pido por favor que antes de su pregunta escriban el nombre de él o la ponente para canalizarlas correctamente. Al finalizar todas las presentaciones, contaremos con un espacio de 20 minutos para preguntas y respuestas. La dinámica va a ser en rondas, de tal manera que cada expositor va a tener la oportunidad de contestar una pregunta por cada ronda hasta que el tiempo se agote o no existan más preguntas. Con esto, invito a nuestro primer ponente, el doctor José Francisco Domínguez Estrada, quien nos presentará los resultados de su investigación realizada en colaboración con el doctor Francisco Orgaz Agüera, de la Universidad Tecnológica de Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, el doctor Tomás López Guzmán, de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Córdoba, España, y el doctorando por la Universidad de Córdoba, Salvador Moral Cuadra, con la investigación titulada Experiencias gastronómicas para el diseño de productos turísticos de México. Adelante, doctor Francisco. Pues muchísimas gracias por la invitación a este 18º Congreso Internacional de Gastronomía, y para mí es un gusto pues presentarles en este especial evento que van a tener ustedes, pues una investigación que hemos estado haciendo de manera internacional, primeramente en México y posteriormente lo vamos a replicar en República Dominicana, en España, precisamente dando a conocer las experiencias gastronómicas para el diseño de productos turísticos, en este caso, por primera importancia que tiene México, y desde luego lo que tiene que ver precisamente con la distinción, ¿no? Porque sabemos que cuando se producen productos turísticos, a final de cuentas lo que se busca pues, es un desarrollo sostenible, pero esto tiene que ir enfocado básicamente también para desarrollar y sobre todo promocionar la identidad cultural de México, tomando en cuenta las experiencias en cuanto a los beneficios. Obviamente tiene que haber una competitividad, pero sobre todo la promoción que se tiene de enriquecer precisamente lo que se tiene en México para crear o identificar nuevas oportunidades y desafíos, tomando como punto de partida el reconocimiento de la cocina mexicana que tiene por la UNESCO. Algo que hay que fomentar básicamente y reconociendo la cocina mexicana en base a su riqueza y diversidad, pues obviamente tiene que ver con las raíces culturales. Son muy profundas, pero sobre todo impactan muchísimo a lo largo y ancho de toda la República Mexicana, porque de ahí detonan un amplio contexto gastronómico que tiene que ver precisamente con escuelas de hotelería, con festividades, con tiendas, pero sobre todo con restaurantes y todo lo que tiene que ver con la parte culinaria, ¿no? Y que a veces se convierte en la parte principal de una motivación. Turísticamente hablando, hay que tomar en consideración que cuando uno viaja, forzosamente pues tiene que desayunar, tiene que comer y tiene que cenar. Si a eso le aumentamos la diversidad de objetivos que tiene toda la gastronomía a nivel nacional en cuanto a platillos, bebidas y dulces típicos, pues la degustación forma parte precisamente de ese aprendizaje culinario
y lo que queremos hacer es que también formen parte de rutas gastronómicas para que la experiencia sensorial sea mejor y sobre todo el hecho de estar viajando como un ente, pues se vayan involucrando también productores, que se puedan realizar muchísimas festividades y sobre todo pues comer, desde luego en los mejores restaurantes, desde el más sencillo hasta el más lujoso, que es precisamente de lo que tratamos. Hemos desarrollado una metodología a lo largo y ancho de todo México, recopilando exactamente información de los pueblos mágicos, que es donde más hemos visitado, realizando aproximadamente 250 encuestas. El diseño fue mixto, donde recopilamos informaciones, preferencias, motivaciones, niveles de satisfacción de turistas, pero también de proveedores. Analizamos tanto nacionales como internacionales, turistas y proveedores de servicios turísticos como chefs, organizadores de tours, que a final de cuentas pues, eran la clave de información que a nosotros nos interesaba conocer. Obviamente hemos hecho también revisión bibliográfica, identificando tendencias actuales, pero sobre todo estudios previos sobre turismo gastronómico en específico, pero también sobre la gastronomía mexicana. Hemos explorado para poder entender básicamente las experiencias gastronómicas, pero sobre todo para enriquecer más la parte turística y obviamente ya revisamos bibliografía, hicimos encuestas, entrevistas para abordar de una mejor forma la experiencia gastronómica para posteriormente y terminamos haciendo un análisis de contenido relacionando precisamente la cuestión gastronómica para entender y promover esas experiencias que de alguna forma podrían o no ser limitantes o dificultades para que de alguna forma ese muestreo que nosotros utilizamos pues nos lleve básicamente a la intención de los resultados. Una vasta gama de acciones importantísimos que empezamos a determinar, obviamente tenía que ver primeramente con la importancia de la gastronomía mexicana, tomando en consideración, como ya lo mencioné anteriormente, la clave de la cultura del país, la riqueza de los sabores, sobre todo los ingredientes y las tradiciones que cada estado y pueblo de todo México conlleva y tiene. Otro podría ser la atracción de los turistas, porque obviamente las experiencias gastronómicas pueden ser y son cada vez más populares y permiten básicamente a los visitantes sumergirse en la cultura local. Algo de lo que detectamos es que el 85% de las preferencias de los turistas en cuestión gastronómica es sumamente importante al momento de decidir a dónde van a viajar y el 92% expresaba una alta satisfacción con la experiencia gastronómica que en su momento estaba degustando. Otro resultado importante tiene que ver con la diversidad culinaria, intereses de sabores, picantes, cocina tradicional, muchas fusiones contemporáneas y sobre todo la gastronomía gourmet, que a final de cuentas se destaca por la diversidad de atractivos presentados. Y otro resultado sumamente importante tiene que ver con la experiencia valiosa de los platos auténticos. Presentación de creativa, interacción de chefs, la participación en talleres de cocina tradicional, son como algunos aspectos a resaltar, pero sobre todo no nos quedamos con la intención de visualizar ese tipo de acciones, sino que también hay desafíos y la parte de la sostenibilidad, porque al final de cuentas hay que identificar los retos en la industria, hay que identificar las estrategias de promover precisamente esa sostenibilidad y sobre todo las experiencias gastronómicas de todo México. La otra tendría que ver con la información para profesionales, es decir, puede ser que la investigación ofrece datos valiosos para mejorar la experiencia gastronómica y sobre todo asegurar la sostenibilidad a largo plazo. Algo de esos resultados precisamente tiene que ver con las experiencias gastronómicas. A modo
a modo resumido, pues prácticamente ahí lo que puse nada más fueron las experiencias que tienen que ver precisamente con una experiencia gastronómica tradicional, otra con una experiencia gastronómica contemporánea, la experiencia gastronómica cultural, una cena en un restaurante tradicional, pueden implementar los tours gastronómicos, una clase de cocina, catas de vino y mezcal, puede también ser degustaciones de comida o visitar un mercado local, pero también puede ser una cena en un restaurante gourmet, como el tipo de experiencias gastronómicas que mejores resultados nos dieron. Cuando hablábamos de diferencias entre las cocinas regionales de México, pues obviamente era un poco difícil, ¿no? Lo que tratamos de hacer ahí es dividirlo por regiones. En el caso de la región, pues tiene que ver norte, centro y sur, es decir, el tipo de ingredientes, de sabores, de técnicas de cocina, de platillos representativos, de bebidas y de la influencia. Por mencionarles nada más, el centro, por ejemplo, los ingredientes pues eran maíz, frijoles, chiles, sabores suaves, equilibrados, técnicas de cocina, olla y comal, platillos representativos, el pozole, tamales, los tacos y bebidas, tequila y mezcal. Influencias, cocina española y cocina indígenas, por darles un ejemplo. Otro resultado tiene que ver con los ingredientes en la cocina mexicana. Eh, Ahí, obviamente, tenía un ingrediente, la descripción, la importancia y la influencia. Maíz, chiles, frijoles, flores comestibles, carnes y huevos y otro tipo de influencias culturales. En el caso del maíz, la descripción pues, es la base de la cocina mexicana, la importancia, pues se realizan tortillas, tamales, pozole y otro tipo de platillos, una influencia mesoamericana. Y así es como fuimos determinando básicamente lo que nos estaban abonando, ¿no? Una característica culinaria más valorada puede ser también por su autenticidad, otra puede ser por la diversidad de sabores, por la presentación creativa, por el uso de ingredientes locales, pero sobre todo la innovación culinaria. Lo mismo sucedía con los platos mexicanos más auténticos. Como ya habíamos hecho mención, salía en primer lugar los tacos, el guacamole, el mole, el ceviche, los tamales, como los más representativos a nivel nacional. Cuando hablábamos de popularidad actual en las experiencias gastronómicas, tendría que ver básicamente la tendencia popular en cuanto a la descripción e impacto. Voy a hablar de los aspectos y nada más voy a mencionar solo un ejemplo. Tendencia popular, el patrimonio inmaterial, los enfoques innovadores, la importancia económica y sociocultural, la industria de turismo gastronómico y sobre todo la popularidad en el actual de las experiencias gastronómicas en México. En el caso del patrimonio inmaterial, algo que no se toma en cuenta son las festividades gastronómicas, las tradiciones culinarias, las costumbres locales juegan un papel fundamental en el patrimonio inmaterial de México y el impacto, pues obviamente tiene que ser el reconocimiento de esa cultura mexicana que a veces pasa desapercibido o que sí existe, pero que no la tomamos en cuenta. Otro factor sumamente importante tiene que ver precisamente con los factores que inciden en la popularidad de las experiencias gastronómicas. Un factor puede ser por la participación de un chef famoso, puede ser por un enfoque del patrimonio gastronómico local, que habíamos mencionado, puede ser por la calidad y autenticidad, por la misma publicidad, por la seguridad alimentaria, por los hábitos y tradiciones alimentarios, por el bienestar psicológico, por la percepción de la salud. Puede ser una motivación, pero también puede ser un cambio de estilo de vida o una imagen empresarial o un valor de marca o la autenticidad en sí mismo, pero también resaltar los elementos tangibles e intangibles. Por ello, cuando se hace, también se analizó la planificación y comercialización de la experiencia gastronómica, varios de los aspectos a relucir, pues tendría que ver precisamente con estrategias de marketing. Hay un ejemplo sumamente importante que es el de Madrid como ejemplo, porque básicamente toda esta parte lo ha hecho
especialmente motivador para poder tener ese aspecto gastronómico como una experiencia sumamente importante. El tener eventos culturales y empresariales, el implementar también estrategias generales de marketing, el hacer colaboraciones con otro tipo de dependencias y surgir también las estrategias de comunicación, pero sobre todo de diferenciación y de experiencias y de conocimiento, que básicamente eso lo implementan muchísimas escuelas de gastronomía. Otro tendría que ver con las estrategias para promover básicamente estas experiencias gastronómicas. Un principal factor o estrategia, pues obviamente tiene que ser las redes sociales, el marketing experiencial, los mercados de alimentos, el desarrollo de alimentos, el marco estratégico, y en el caso de México en específico, ahí se analizó, se puso la SECTUR como un ente nacional, las secretarías estatales y posteriormente las cámaras nacionales de comercio y turismo, que pueden implementarse más instituciones de gobierno precisamente para tener un ente todavía más llamativo. Dentro de los desafíos de la industria, de las experiencias gastronómicas, pues entran la calidad y estándares de productos, las prácticas agrícolas, la estacionalidad y disponibilidad, el acceso a la información, la falta a veces de apoyo gubernamental, la falta de capacitación y sobre todo la competencia. Y muchas de las medidas para asegurar básicamente esta sostenibilidad entran la higiene y prevención, la resiliencia ante la crisis, el marketing, el liderazgo, la amplia gama de productos, la adaptación de tendencias de consumo, la accesibilidad, la sostenibilidad ambiental, la responsabilidad social, pero lo más importante es que exista muchísima innovación. Y ya para concluir, eh, muchas de las situaciones que aquí se presentaron tienen una connotación básicamente que es las experiencias turísticas que a nivel nacional todavía apenas como que se están fomentando en muchísimas de ellas. A nivel Jafar Jafari en el año 2000 implementó 34 tipologías diferentes de hacer turismo y a veces en los estados se casan con una tipología y el hecho de implementar más acciones, pues esto viene a fomentar la participación gastronómica de muchísimas formas, ¿no? Yo creo que la gastronomía es el talón de Aquiles de todos los que practican turismo y obviamente ya en las conclusiones pues salió la comprensión profunda de la cocina mexicana precisamente para permitirle a los visitantes entender mejor la cultura, pero sobre todo las tradiciones culinarias que tiene México. Va a crear beneficios económicos y sociales porque al aumentar visitantes, pues creas empleo, se promueve la cultura y hay una amplia temporada turística en el cual tú puedes desarrollar básicamente todo este tipo de acciones. El potencial de la gastronomía, es decir, creas oportunidades de desarrollo y que en muchos de los casos son memorables porque van a generar muchos ingresos para las localidades. Existen las estrategias de desarrollo para implementar básicamente muchas estrategias para que existan los beneficios tanto económicos como sociales, sobre todo una gran diversidad de producto turístico para mejorar esas experiencias, la diversificación, pero sobre todo que la estadía de los visitantes sea un poquito más prolongada. Adaptación a diferentes públicos, tanto de cultura local como sus necesidades en cada uno de los destinos y sobre todo la participación de la cultura inmaterial, porque una es la clave para promocionar básicamente todas las tradiciones que tiene México en todo el país y sobre todo la colaboración y autenticidad tanto de los destinos, pero sobre todo de los proveedores con culturas significativas. Y esto nos trae como consecuencia pues, investigaciones futuras, porque el papel precisamente del impacto económico de las experiencias gastronómicas es muy grande. Obviamente, la principal conclusión también, desde luego, tiene que ver con la satisfacción del viajero moderno, porque busca autenticidad, diversidad, sostenibilidad, pero sobre todo promover la riqueza cultural que tiene el destino que va a visitar. Y esto a veces no se toma en consideración. Les voy a dar un ejemplo así muy rápido.
un pueblo mágico, en el caso de Palizada, Campeche, llegas a las 2 de la tarde y resulta que no puedes comer porque todo está cerrado. Resulta que tienen horas muy específicas para abrir los locales y desde luego los domingos en casi todos los pueblos mágicos es día de descanso. Entonces, turísticamente hablando, allá hay una incompatibilidad porque no puedes practicar o no puedes hacer la actividad porque al final de cuentas ya se vuelve un problema el dónde vas a experimentar la parte gastronómica para poder desarrollar las actividades. Por mi parte, pues yo creo que termino. Muchísimas gracias por escuchar estas experiencias gastronómicas para el diseño de productos turísticos de México y con mucho gusto estaremos atentos a las preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctor Francisco. La realidad es que es bien interesante la investigación y estaba reflexionando justo mientras exponía. O sea, ya llevamos varios años. Bueno, México es rico en destinos turísticos, en recursos naturales, en recursos culturales y en gastronomía. Si bien en alguna parte de su presentación mencionó que pues son los tacos, el guacamole, los ceviches, o sea, es la profundidad, la variedad y la diversidad de platillos que tenemos a lo largo y ancho de la República Mexicana es enorme. Es Y correcto. como bien menciona, pues esta parte de la promoción, primero del arraigo, ¿no? Del reconocer la riqueza gastronómica y después de promocionarla, no solamente a nivel internacional, sino también a nivel nacional, porque si yo voy al norte, a lo mejor hay platillos y productos que ni siquiera conozco, ¿no? Sí, Y que tienen diferentes tipos de cocción, o a lo mejor los tamales que hacemos aquí en Cancún son totalmente diferentes a los del centro de la República y más de los del norte. Entonces, es mucho el es, trabajo que hay que hacer, perdón. sí, sí, de hecho iba a comentar que curiosamente en Krill, al ladito de la estación del ferrocarril, hay un local muy pequeñito y hacen mariscos. Y les juro que yo me quedé sorprendido cuando probé el caldo de mariscos, porque dije, no puede ser que aquí, en un lugar que ni mar tiene, el caldo estaba exquisito. Ujú. Y así te puedes encontrar muchísimas experiencias. Sí, es una larga trayectoria que hay que recorrer. Muchísimas gracias, doctor Francisco. Muchísimas Eh, gracias. Le recuerdo a la audiencia que pueden participar con sus preguntas a través del chat. Solo les pido, por favor, que al principio pongan el nombre de él o la ponente a quien va dirigida la pregunta para que la pueda canalizar correctamente en la sesión de preguntas y respuestas. Ahora toca el turno de la presentación de la maestra en metodología de la ciencia y educación del Departamento de Nutrición Animal, doctor Fernando Pérez Gil Romo, y del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, María de la Concepción Calvo Carrillo. Nos va a presentar su investigación realizada en conjunto con la médica veterinaria zootecnista Elizabeth Hernández Rodríguez, el técnico laboratorista Martín Barroso Cuellar, la química farmacéutica bióloga Sara Montaño, la doctora en ciencias biológicas Marilena Carranco Jauregui, la doctora en ciencias de la producción y de la salud animal Silvia Carrillo Domínguez. Nos va a presentar la investigación titulada Efecto del tiempo y temperatura de almacenamiento sobre la calidad física y composición química del huevo para consumo. Muchas gracias, maestra Calvo. Adelante. Muchísimas gracias. Eh, este tema es interesante desde la perspectiva de que el huevo es uno de los insumos de alto consumo para nosotros, ¿sí? ¿Por qué es importante el huevo? Pues simplemente por la gran diversidad culinaria que tiene. Estando nosotros ahorita en el área de gastronomía, pues si yo dijera huevo y pidiese yo que me presentasen algunas opciones culinarias, pues obviamente tendríamos muchísimas alternativas. Tiene una alta disponibilidad, se consigue con facilidad, relativamente tiene un bajo precio y algo que es muy importante, su valor nutricional. Sabemos que tiene un buen equilibrio entre lo que es la fracción lipídica, las proteínas. Sin embargo, se ha presentado la duda sobre las alteraciones que se pueden presentar sobre el almacenamiento de este. En la norma mexicana relacionada con huevo dice que el huevo se tiene que almacenar en refrigeración. Sin embargo, sabemos que en muchas comunidades, en muchas ciudades, el huevo no se refrigera, ¿sí?
explicaciones habría muchas. Sin embargo, ¿sí? El punto medular sería composición química, valor nutricional y, para el área de gastronomía, la funcionalidad de este. Es por ello que el objetivo de este estudio fue determinar el efecto de la temperatura y tiempo de almacenamiento sobre esos dos aspectos importantes, la calidad física y la composición química del huevo en cascarón, de tal forma que podamos establecer, sustentar cuál es la mejor forma de almacenamiento. Y aquí quisiera hacer un comentario. El huevo, recordemos, desde la perspectiva del manejo higiénico de alimentos, es considerado un alimento potencialmente peligroso. Bien, la metodología que nosotros empleamos aquí en el Departamento de Nutrición Animal fue obtener huevos que son producidos en una granja experimental donde hay un control sobre la alimentación y el cuidado de estas aves, ¿sí? Entonces tenemos la certeza de que los huevos todos proceden de condiciones similares. En la parte analítica, la calidad física del huevo se llevó a cabo con un equipo que se llama Egg Tester QCM, mientras que el análisis químico proximal, incluyendo el colesterol, se aplicó siguiendo las técnicas del AOAC. Para la energía se utilizó la bomba calorimétrica PAR. Aquí les presento el equipo que nosotros tenemos para poder hacer estas mediciones. Tenemos un área específica y cuando empezamos a trabajar, bueno, ahora sí dijeran por ahí hasta terminar. Estos son las fracciones que conforman a este equipo. Bien, ¿cuál fue el procedimiento que seguimos? El día de recolección, que es cuando va uno a la granja a recoger huevos, ahí se vino al laboratorio y se llevó a cabo la calidad física interna y externa. ¿Cuáles son las variables que tomamos nosotros en consideración? Bueno, el peso del huevo, la altura de la albúmina, las unidades Hall, color y peso de yema y peso y grosor de cascarón. ¿Sí? Todo esto se determina ese primer día y es el mismo procedimiento que se sigue a los 15 y 30 días de almacenamiento, sea a temperatura ambiente o refrigeración. Entonces, complementando esto, colectamos huevos, se dividieron en 3 grupos. Un grupo es el que se analiza inicialmente y otros 2 se van a utilizar para su almacenamiento. La mitad, que correspondieron a 28 huevos, se almacenaron a temperatura ambiente aquí en la Ciudad de México, 25 grados Celsius, y otros 28 huevos se colocaron en refrigeración a 4 grados. Pasados los tiempos, se evaluó calidad física y calidad química, analogando lo que hicimos en el día 1 de postura y replicando en los momentos adecuados de que se cumplía la parte experimental. Obviamente, se procede a la calidad física y posteriormente se toman las muestras, se mezclan y se porcionan para la composición química que es de importancia para nosotros. Ahora vamos a pasar a los resultados, ¿sí? Vamos a analizar lo que sucedió aquí. Tenemos que en el día 1, que fue cuando colectamos, tenemos aquí todos los datos. Peso de huevo, altura de albúmina, que en el área de la gastronomía es muy importante la albúmina. Unidades Hall, color de yema, también gastrónomos de importancia ese color para algunos aderezos, etc. Peso de cascarón y grosor de cascarón. Entonces tenemos aquí lo que se obtuvo en el día 1. Vamos a ver qué sucedió durante el almacenamiento 15-30 días a temperatura ambiente. Podemos observar, ¿sí?, que aquí las literales son diferentes. Nos indica que sí hubo diferencia significativa entre el día 1 y a los 15 días. ¿Ok? A los 30 días, ¿sí?, nosotros podemos observar que
no hubo, ¿sí? A temperatura ambiente, 15-30 días, no hubo diferencia significativa en peso de huevo. Vamos a ver qué sucedió con la albúmina. En el caso de la albúmina, a los 15 días, temperatura ambiente, sí hubo diferencia significativa. Si vemos los valores numéricos, vamos a percibir que realmente sí se modificó. ¿Qué pasó a los 30 días? De manera similar, tenemos una disminución, pero sí podemos pensar que 15 o 30 días a temperatura ambiente no afectó significativamente a la altura de albúmina, pero sí con el huevo en el día 1. En relación a las unidades Howe, ¿sí? Tenemos que, igual, temperatura ambiente a los 15 y 30 días, ¿sí? No mostraron alguna diferencia. Color de la yema, tenemos nosotros que sí hubo un cambio significativo, ¿sí? Entre 15 días y 30 días a temperatura ambiente. El color sí se fue modificando. Peso del cascarón, tenemos que, en general, en todas las variables que medimos, de todas las condiciones de almacenamiento, no tuvimos cambios significativos. Grosor del cascarón sí. El grosor del cascarón sí se vio modificado, ¿sí? A los 15 días, fuese a temperatura ambiente, ¿sí? Y muchísimo más a los 30 días. ¿Qué sucedió entonces ahora con refrigeración? Nosotros podemos observar que sí se presentan los cambios en todas las variables, a excepción de peso de cascarón. ¿Ok? Entonces, a los 30 días, tenemos nosotros que sí se alteró en relación a peso de huevo, temperatura ambiente y refrigeración. ¿Sí? En altura de albúmina, nosotros estamos observando también los cambios que se van presentando. Sin embargo, los valores numéricos no, en altura de albúmina, no son tan significativos. Veamos aquí, por ejemplo, qué sucedió. De 5.49 se modificó a 6. ¿Sí? Refrigeración. ¿Ok? Ahorita lo vamos a comentar. Lo mismo se vio en cuanto a las unidades Howe, refrigeración, en cuanto a color de yema, que permaneció, no hubo aquí cambio, obviamente peso de cascarón, pero en el grosor de cascarón sí hubo una disminución. Bien. Número de muestras fueron 14 para cada estudio. ¿A qué podemos deber que se presentaron estas variaciones conforme pasó el tiempo y la temperatura? A temperatura ambiente, obviamente, la estructura del huevo se encuentra en condiciones donde se permite que haya un movimiento de la humedad de la yema hacia la clara, modificando la albúmina gruesa, que es la que protege la yema. Hay una liberación de dióxido de carbono por la hidrólisis de las proteínas, de los aminoácidos. Se libera dióxido de carbono, nos modifica el pH, cambiando obviamente las condiciones propias de albúmina gruesa, que se va a volver principalmente albúmina líquida, incrementándose la albúmina líquida. Y el otro punto que nosotros observamos es que la cámara de aire característica del huevo va a ir aumentando. ¿Qué pasó con las propiedades funcionales de gran importancia en el área de la gastronomía? Pues obviamente cambiaron, ¿sí? Las propiedades funcionales, es decir, la posibilidad de hacer un huevo estrellado, de batir la clara, se ven alteradas, ¿sí? ¿Por qué? Porque aumenta la cantidad de albúmina líquida, disminuye la albúmina gruesa. Entonces, propiedades funcionales, sí tenemos un cambio. ¿Qué sucede para la composición química? En la composición química, aquí sí es muy interesante y vamos a decir que nos puede dar un poco de tranquilidad en relación al valor nutricional. Veamos que las variables, día 1, las tenemos en la parte superior, muy bien, y a la hora que vamos nosotros checando las literales,
podemos observar que si a temperatura ambiente se hayan almacenado 15 días o 30 días, sí hay cambios, ¿sí?, significativos en humedad, en proteína, en el contenido de minerales, en lípidos totales, en colesterol y obviamente repercute en la energía. ¿Ok? 15 días, 30 días, tenemos una situación similar. ¿Sí? Obviamente se vuelve más crítica cuando el huevo se almacena 30 días a temperatura ambiente. ¿Qué sucede cuando el huevo se deja en refrigeración? Día 15 tenemos que la humedad, tanto, ahora voy a integrar 15 días y 30 días en refrigeración, podemos ver que entre estas dos, 15 días, 30 días, tenemos que no hay diferencia significativa. Entonces, un huevo refrigerado a 15 días tiene la composición química igual a la de refrigeración. Y vamos ahora a asociar con el día 1. La humedad permaneció, no hubo diferencia significativa. La proteína sí hubo una diferencia, por lo que platicábamos. Hay un cambio en la hidrólisis de proteínas y hay una liberación de dióxido de carbono que proviene de proteínas aminoácidos. Entonces, aquí sí lo vamos a ver afectado, pero por eso se ve la diferencia. ¿Qué pasa aquí con minerales? No tenemos ningún problema. Lípidos totales permanecen constantes, al igual que el colesterol. Y la energía, pues, permanece. ¿Sí? Entonces, donde vamos a tener nuestra diferencia en refrigeración va a ser en el contenido de proteína. Va a haber una disminución al respecto por la liberación, esta hidrólisis que decía, continuar, porque el huevo es una célula viva, continuar con sus procesos bioquímicos, y entonces hidrólisis de aminoácidos, liberación de dióxido de carbono, cambio de pH y de condición. Por lo tanto, el huevo almacenado a temperatura ambiente 15 o 30 días sufre cambios físico-químicos. Mientras que en refrigeración, hasta por 30 días, mantiene mejores condiciones para su consumo respecto al de temperatura ambiente. ¿Y qué podemos platicar sobre el uso del huevo culinariamente? Pues entre mayor sea el contenido de albúmina líquida, el huevo se dispersa en una superficie. Lo abrimos, lo ponemos en un plato y entonces la albúmina líquida se extiende a esa membrana que retiene a la yema, que se llama vitelina, y entonces la yema se puede romper con mayor facilidad. Entonces, cuesta trabajo poder hacer huevos estrellados, ¿sí? El otro punto importante que en muchas ocasiones ustedes, o sea, el gastrónomo y muchas veces en nuestra casa, nosotros lo que queremos hacer es batir las claras, por ejemplo, hablando de platillos regionales típicos, pues para hacer unos chiles capeados, ¿sí? Rellenos de algún preparado propio de las comunidades, y entonces tenemos nosotros que utilizar la albúmina y meterle aire para hacer un sistema coloidal llamado espuma. ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, pues tenemos que esta espuma se ve afectada por los cambios de pH. El pH se va fuertemente hacia la zona alcalina. Y esto, obviamente, esa dilución, esas características, se deben al aumento de agua libre. Entonces, nuestra espuma, ¿sí?, que normalmente es aire protegido por proteína, ahora va a competir esa proteína con el agua y la estructura será ligeramente diferente. Desde luego, hay opciones, ¿sí?, que nos ayudan a estabilizar esta espuma, como es la adición de un poco de sal, ¿sí? Y por último, ¿sí?, la cámara de aire va aumentando. Y recordemos que la cámara de aire dentro de un huevo nos va a indicar la frescura del mismo. Ya conocemos todos que una de las técnicas
que tenemos para determinar la frescura del huevo es colocándolo en agua o en agua con sal, ver qué tanto flota, ¿sí? Y con base a eso decimos, no flotó, huevo fresco. Flotó totalmente, pues ya no es tan fresco, ¿sí? Y por mi parte sería todo y quedo atento a sus comentarios y a sus preguntas. Gracias. Maestra Calvo, muchísimas gracias por su exposición. Yo que he tenido la oportunidad de estar en las sesiones anteriores del Congreso, cada vez aprendo más de los huevos. Y Claro. justamente, como usted menciona, pues es un producto como básico en la dieta del mexicano, ¿no? O sea, cada mañana me enfrento a la misma pregunta, ¿qué desayuno? Y lo primero que se viene a la mente para un desayuno son huevos. Ya después te portas más creativo, te vuelves más creativo y empiezas a desayunar otras cosas. Y lo que menciona acerca de, pues, esta investigación en lo particular, la parte de cómo almacenarlo y qué propiedades tiene si lo almacenas a temperatura ambiente o a temperatura ya de refrigeración, pues cambia, ¿no? Y te sirven para otras cosas, pues seguramente es un aporte bastante importante para los gastrónomos y todas sus preparaciones. Muchísimas gracias. En un momento pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Les recuerdo que pueden colocar sus preguntas en el chat. Solo recuerden poner primero el nombre del o la ponente para que las pueda canalizar adecuadamente. Y ahora vamos a dar paso al doctor José María Navarro, que es doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien trabajó en este proyecto junto con la doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa, también Georgina Campos Mora. Eh, la investigación se denomina A casi 15 años de la declaratoria gastronómica, ¿qué ha pasado? Adelante, por favor, doctor José María. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Les agradecemos pues el espacio, la posibilidad de poder compartir resultados de un largo periodo de estudio en torno a, bien lo dice la mesa, los retos y desafíos que ha sustentado la cocina tradicional a partir de la declaratoria de la UNESCO, ¿no? Como es sabido, tenemos bastante rato, lo comentábamos algunas ideas en el Congreso pasado, y estamos a un año para cumplir casi los 15 de la declaratoria, y nos hemos puesto a reflexionar qué ha pasado, qué ha generado este esfuerzo que hizo el gobierno del estado, el gobierno estatal, el gobierno nacional y a través de la UNESCO, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bien lo mencionamos, ¿no? El 16 de noviembre del 2010, la UNESCO hizo oficial la patrimonialización de la cocina tradicional mexicana a través del paradigma de Michoacán. ¿Sí? No significa que este haya sido el único intento, hubo otros, ahorita voy a hablar de eso. Con ello, el impulso político, turístico y económico comenzó una carrera por mercantilizar las prácticas culinarias de las distintas regiones de la entidad. Y después de eso, ¿qué siguió? ¿Sí? Esta es la principal interrogante que nos surge a lo largo de estos años, ¿no? ¿Qué siguió después de obtener el reconocimiento? ¿Se pausó? ¿Los esfuerzos institucionales dieron pie a otras cosas? Y con ello salen a resurgir estas interrogantes, ¿no? ¿Cómo ha impactado el reconocimiento de la UNESCO en la preservación y evolución de la cocina tradicional mexicana desde la perspectiva de Michoacán? Es decir, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué papel ha jugado los políticos en la construcción y manipulación del discurso de la cocina tradicional como un producto turístico y comerciable? ¿Cuáles son las consecuencias de la mercantilización de la cultura en la autenticidad y sostenibilidad de las prácticas culinarias tradicionales? Es decir, ¿cómo todo esto ha afectado a las cocineras y cocineros tradicionales? ¿Cómo se ha modificado y cómo ha afectado, ¿no? Desde la vestimenta hasta las formas de preparación. Bien lo hablaba la maestra eh, María, de la preservación del huevo. ¿Cómo se preserva la carne? ¿Cómo son los procesos de construcción? ¿Qué platillos se han dejado de hacer y cuáles se han priorizado? ¿Sí? En esta idea,
con ustedes, el exgobernador perredista, Silvano Aureoles, y con ello nos enfrentamos a la mercantilización a través del proceso político, ¿sí? La mercantilización implica que la cocina sea sometida a un proceso económico, ¿va? Pero como es sometida también a un proceso político. Es inevitable pensar que la cocina michoacana es rica, variada, colorida, hay platillos diversos, bocadillos, bocados, se preparan con recetas transmitidas de generación en generación, de madres a hijas, ¿sí? Eso es lo que se repite congreso tras congreso, evento tras evento, plática tras plática, pero en el gran esquema de las cosas, Michoacán y en particular sus élites gobernantes y empresariado ha definido de sobremanera qué es lo tradicional y en ese afán, en los últimos años, han reescrito la idea de una cocina comunitaria, cocina indígena y claro, la cocina tradicional, todos bajo la influencia de la mercantilización de platillos, ¿sí? Para los eventos a través de las políticas turísticas, culturales, agresivas que folclorizan tanto hombres como mujeres. Lo hemos visto en diferentes eventos, lo hemos visto en distintos escenarios, ¿no? Y a razón de esto tenemos algunos conceptos, la mercantilización del turismo, ¿no? El fetichismo del mercado, cómo los objetos de consumo, de bienes de consumo y bienes de valores se convierten en mercancía, ¿sí? Lo dice Marx. Es un término muy clásico de Marx. Los bienes y los servicios obedecen a la mercantilización. Y por el otro lado tenemos a Foucault con el poder, ¿no? Que en términos, en términos de Foucault, Foucaultianos, no es un objeto tangible, ¿no? Es un despliegue que opera en las esferas de la vida social, implica que no se limitan las instituciones políticas y económicas, sino también a las relaciones sociales y culturales. A través de ellos, ¿sí? Vemos cómo se ha gestado, y bien lo dice la investigadora peruana María García Elena, Mariana Elena García, la gastropolítica, ¿sí? A través de, por ejemplo, ella lo estudia en Perú, pero se puede observar en las fotos. Las fotos que escogimos no son alrededor, tienen un significado. Los personajes que han estado viendo, y me regreso tantito, y con el anuncio oficial de la declaratoria son los gobernadores del estado, ¿sí? Con los secretarios de turismo. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, actualmente el gobernador Bedoya, ¿sí? Con el secretario de turismo y el ex gobernador Genovevo Figueroa, ex secretario de turismo con Leonel Godoy Rangel, quienes recibieron la declaratoria de la UNESCO. La gastronomía, en términos de Rachel Daudat, de María Elena García, en términos de Foucault, es un elemento más de poder y de control. ¿Sí? Es un concepto, la gastropolítica, un concepto nuevo de 2023 en su último libro, La gastropolítica en Perú. Las relaciones políticas y económicas con la comida, las cuales son objeto de políticas claras que buscan la construcción de una marca cultural única, pero en detrimento de las identidades locales. Y tomamos como ejemplo el proceso que ha ocurrido en estos 15 años en Michoacán. Es un proceso que da muchos elementos para explorar a través de Morelia en Boca, la Feria de las Cocinas Tradicionales en Uruapan, los eventos gastronómicos que hace el ayuntamiento de la ciudad de Morelia, ¿sí? Y que va construyendo una identidad y una red que legitima qué es una práctica cultural tradicional y cuáles no son. ¿Sí? Y van a definir incluso qué tipos de platillos se pueden comer y con qué nivel de picante se pueden comer. Tradicionalmente hay muchos platillos en Michoacán, sobre todo para la tierra caliente, ¿sí? Los cuales son productos picosos por la misma condición de la región, ¿sí? Pero en este afán de mercantilizar el patrimonio, ¿sí? El Día de Muertos, la pirecua, la música tradicional michoacana, el, los voladores de Tarímbaro, el patrimonio material, el centro histórico de Morelia, la comida y la biosfera de la reserva de la mariposa monarca han sido productos que se han mercantilizado y se han explotado. En particular, la gastronomía ha sido objeto. Las rutas turísticas, los festivales gastronómicos, ahora estuvo Morelia en Boca, viene Páscuaro, Café, Pan y Vino, y son escenarios para folclorizar los procesos. Les decía, la cocina tradicional o la idea de hacer una cocina tradicional mexicana que sea reconocida por la UNESCO
Es un proceso que viene desde 2000, 2001, ¿no? Con la señora Gloria López, ¿no? A través del Instituto eh, Cultural Gastronómico de Comida Mexicana. Este proceso lo vienen haciendo de Puebla, lo intentaron a través de Puebla, lo intentaron a través de Oaxaca, y en Michoacán fue donde se encontró una base historiográfica para la recolección de documentación para fortalecer el proceso que pedía la UNESCO, ¿sí? Y vemos otra vez, esto es gastropolítica. La cocina tradicional en México, por lo menos para Michoacán, Oaxaca y algunas regiones de Puebla, o Puebla en concreto, están atadas completamente a los intereses políticos, ¿no? El secretario de Turismo siendo alimentado por la galardonada Juana Bravo, ¿sí? Y este personaje es el modelo idílico de los políticos para hacer publicidad, para hacer marketing. Este es el Festival de Cocina Tradicional Michoacana, que se llevó a cabo en el Observatorio de Morelia, en el Orquidiario, al lado del Orquidiario. Y el proceso de construcción cultural, el proceso de construcción de la marca es Juana Bravo, una mujer indígena, una mujer que no sabe hablar español, que es viuda, ¿sí? El producto perfecto para promover la identidad cultural gastronómica. Pero y aparte de eso, es purépecha. Pero ¿quién dice que el proceso cultural gastronómico de Michoacán es solo lo purépecha? Hay más etnias, hay más comunidades, hay comunidades afro, hay comunidades nahuas, mazahuas, otomís, etcétera, pirindas en las regiones que quedan, etcétera. Y vamos a encontrar toda esta deconstrucción de la identidad culinaria y solo fomentar lo purépecha, ¿sí? Hay una exclusión de las otras comunidades, de las otras identidades culturales culinarias, pero solo lo que vale es lo purépecha, el uchepo, la corunda, ¿sí? Y la bebida tradicional, pues el mezcal y la charanda, ¿sí? Que se convierten en marcas protegidas por el gobierno del estado a través de políticas turísticas que van a fomentar la folclorización y el marketing integrado al fogón, ¿sí? Hemos hecho muchas entrevistas a lo largo de estos últimos 10 años, hemos explorado diferentes comunidades, Sacan, Angahuan, las mismas comunidades que llegan aquí a Morelia, las tenencias de Morelia, etcétera, y hemos encontrado ese arrojo al proceso de marketing, ¿sí? El mismo corundero de Michoacán no lo ha reflejado en esto se está desvirtuando. Morelia en Boca es la manifestación inequívoca de la mercantilización de la cocina tradicional, de una experiencia costosa donde solo dos o tres cocineras hacen su aparición en un mercado repleto de chefs en preparación que minimizan los saberes históricos que ellas han adquirido. Ellas no, si ustedes van a algún evento de cocina tradicional acá en Michoacán, por lo menos para lo que es Michoacán, ellas no te sirven. Hay chicos de las escuelas de gastronomía, el Colegio Culinario de Morelia, las universidades privadas, etcétera, que son los que sirven. Ellas no tocan la comida, ¿sí? A ellas, algo que nos sorprendió en este último evento fue que ellas no reciben el dinero directamente. Tienes que comprar los boletitos como si fuese una kermés y con ellos haces el trueque. Pero los chefs invitados, a ellos sí les pagas con dinero, incluso con tarjetas, ¿sí? Entonces, hay una evidente mercantilización de todo este proceso y un uso indebido, folclórico, de los saberes de ellas, ¿sí? Toman las recetas y las exportan a los restaurantes. ¿Para qué? Para que no salgas del escenario de la capital o de la seguridad de la capital estatal. Y este es el ejemplo, ¿no? Si nosotros vemos las dos fotos, estas fotos son recientes, de Morelia en Boca, en el Palacio de Clavijero, en la zona de los patios. La doctora, la chef tradicional Esperanza Galván de Zacán, al lado de una de sus ayudantes, pero los que sirven el plato son los chicos que vienen de gastronomía aquí, esta muchachita de gorra. Y también al centro del patio hay un enorme parafernalia para simular una cocina tradicional que no tiene nada que ver. Y son los chefs los que sirven el decorado, con platillos con sopecitos de 300, 200 pesos, ¿sí? Hay una folclorización, y les repito, la gastropolítica es innecesariamente
está necesariamente vinculado a este proceso. Aquí tenemos a Gloria López y a Genoveo Figueroa, ¿sí? En esta construcción de la marca. Son los embajadores de la marca y tienen que estar ahí en el evento. Tienen que estar en este, en el otro, etcétera. Y a 15 años de la declaratoria, ¿qué ha pasado? ¿Sí? Se ha mercantilizado evidentemente en términos marxistas el proceso de la comida tradicional mexicana, o por lo menos para Michoacán. ¿Sí? No tenemos, solo si tienes el certificado que da la UNESCO, algunos, hemos visto en algunas cocinas de los cocineros que es el cuadro central de sus cocinas, es el ejemplo invaluable de yo soy parte de la convención y por lo tanto mi cocina sí es tradicional, la que está en el mercado no. ¿Sí? Y esta imagen se ha perdido en el proceso de la gastronomía en afán de preservar una idea o crear una idea de marketing culinario. Solo nos queda lo que decía la doctora Brisol, lo que dice el doctor Jorge Amos. Eh, Hay muchas interrogantes en todo este proceso que deben de ser atendidas con miras a una nueva historiografía crítica que busca no solo la recopilación, sino la cuestión de prácticas, ritos, discursos e historias. Por la aplicación, pues la amplia presencia de los estudios orientados de manera que describen platillos, que recopilan solamente, están alejados de lo que es realmente. Si patrimonio, en el momento que se patrimonializa, deja de ser una práctica intrínseca de las comunidades para convertirse en una práctica del mundo. Con esto termino. Hay mucho que estudiar, hay mucho que revisar y hay mucho que redactar para poder llegar a una idea más clara en qué ha pasado en estos 15 años, ¿no? Es evidente que hay una injerencia del poder político y el poder económico para crear una marca cultural, como dice la doctora María Elena García, en este proceso de mercantilización, de solo vale cuando se le pone un precio más alto. Y con esto concluyo. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Doctor José María, muchísimas gracias por esta presentación. Invita mucho a la reflexión, porque sí, efectivamente ya se había platicado por lo menos aquí en la universidad esa situación de que, por ejemplo, están las cocinadas tradicionales y qué padre que las invitan a shows y las invitan a eventos, pero y luego, ¿con qué comen cuando se regresan a su casa, no? Y ahí es donde hace falta también ese seguimiento y esa estructura pues que les permita no solamente participar como la figura que me hace resaltar o buena para la foto y ahí acaba. Muchísimas gracias. No, gracias a Y ustedes. invito nuevamente a nuestra audiencia a participar con sus preguntas en el chat. Voy a dar inicio justamente a la sesión de preguntas y respuestas. La dinámica, se las recuerdo, va a ser por rondas, de tal manera que cada persona que expone va a tener la oportunidad de contestar una pregunta por cada ronda hasta que se nos agoten las preguntas o el tiempo. Voy a empezar, les voy a pedir por favor que enciendan su cámara a nuestras y nuestros ponentes para que podamos estar pues listos y listas. La primera pregunta es para el doctor Francisco Domínguez eh, y dice, ¿sí me escucha, doctor Domínguez? Sí, te escucho, pero creo que Ya Mauro está. me desactivó la cámara. Ok, ahorita la activamos. Si la puede activar de nuevo, ya está, ya está. Dice, la pregunta dice, en el caso de restaurantes con distintivo H, ¿hay limitaciones en el uso de algunos accesorios propios de nuestras comunidades, como los metates, supongo, y ese tipo de accesorios? ¿Cuál es su opinión al respecto? A ver, otra vez, por favor. Cuando un restaurante cuenta con un distintivo como el distintivo Ok, H o un ok, distintivo de seguridad e higiene, pues no pueden utilizar algunos de los utensilios de la cocina tradicional mexicana, ok. como por ejemplo los metates, los molcajetes y demás, porque pues no cumplen con las medidas de seguridad e higiene. ¿Qué opina al respecto? Mira, yo creo que aquí la consideración más elocuente es el tipo de restaurante, pero sobre todo que esté ligado precisamente a lo que va a preparar. Y obviamente si tiene que ver con cuestiones culinarias tradicionales, sí tendría que implementar. No estoy muy seguro si no pueden utilizar ese tipo de instrumentos, ¿eh?
Pero, de alguna forma yo creo que lo que buscamos cuando vamos de visita a algún lugar, siempre buscamos lo tradicional. Entonces, el hecho de que no pueda tener ese tipo de instrumentos, no estoy muy seguro, pero yo creo que es una falacia el no llegar a un lugar y sobre todo ver precisamente cómo están desarrollando las actividades. El claro ejemplo pues son los restaurantes de Mérida, ¿no? En el centro, bien posicionados, tienen a lo mejor los distintivos H's, y si quieres tortillas, está la persona en el fogón preparando las cocinas, preparando las tortillas al día. Entonces, yo no nos enfocamos mucho en las certificaciones, sinceramente, pero yo creo que eso podría complementar muy bien nuestra investigación para más adelante. Sí, justo, es que con un distintivo o una certificación de ese tipo no pueden utilizar ese tipo de utensilios. Y ha sido como pues cómo El le hacemos, choque, ¿no? sí. Y allí va. Muchas gracias, doctor Domínguez. La siguiente pregunta es para la maestra Calvo. Nos dejó impactar lo del huevo. A ver, dice, ¿cómo se puede identificar de manera práctica si un huevo aún cuenta con la calidad mínima necesaria para su consumo, tanto en el exterior, es decir, antes de abrirlo, como en el interior una vez abierto? ¿Y qué recomendaciones daría a los consumidores sobre la verificación de la frescura del huevo al comprarlo? Bueno, para checar frescura, lo que se puede hacer, lo primero que hay que hacer, lo más sencillo es, cuando compra uno el huevo, ¿sí? Que normalmente lo compramos en contenedores, lo tenemos que revisar, primer punto, aún antes de abrirlo, tenemos que checar que no haya escurrimiento, que no haya derrame de algo, porque eso nos indica que algún huevo estuvo roto. Segundo punto, sería ver en una etiqueta que normalmente se coloca, donde viene la fecha de postura, ¿sí? Entonces, la fecha de postura nos indica cuándo se colectó ese huevo, ¿sí? Entonces, se considera de acuerdo a la norma de huevo que todavía después de 28 días de postura, el huevo es fresco. Funcionalmente, lo que podemos hacer es que nosotros podríamos colocar el huevo en un vaso con agua, ¿sí? Y dejarlo caer ahí suavemente, y si se va al fondo, es un huevo fresco. Si empieza a flotar, no es tan fresco. Si ya queda en la superficie, pues definitivamente no es fresco, ¿sí? Ese sería el punto sobre la frescura. Ahora bien, son los elementos relevantes. ¿Qué conviene? Si hay posibilidades, refrigerar el huevo, ¿sí? Eso sería lo mejor. Por un lado, lo podemos dejar en el contenedor convencional o pasarlo a contenedores propios de casa, ¿sí? Para poder eliminar ese cartón que normalmente en restaurantes no se permite la entrada, ¿sí? Por una cuestión de higiene, de acuerdo a la norma 251, ¿sí? No puede entrar al restaurante las cajas ni los contenedores de huevo. Entonces, eso podría ser también una buena alternativa. Si no lo queremos hacer, los podemos almacenar de esta manera en refrigeración, la parte baja, ¿sí? Y listo. No quiero meterlo a refrigeración, pónganlo en la cocina en la parte más fresca. Ojo, las temperaturas en Cancún son totalmente diferentes a la Ciudad de México. Entonces, las reacciones bioquímicas típicas del huevo, el huevo es una célula viva, ¿sí? Entonces, aún con calor, pues se van a acelerar, ¿sí? Los cambios físico-químicos se van a ver más evidentes, ¿sí? Y entonces, ok, pongámoslo en otros espacios frescos. Para las comunidades donde no hay un refrigerador, un sistema de enfriamiento, pues normalmente no compran demasiado huevo, ¿sí? Entonces, lo mismo, sugerir que esté en lugar fresco. No sé, doctora, ¿qué otro detalle había que comentar? Bueno, se llama por mi cuenta. Ah, ok. En qué condiciones ya no se debe de consumir un huevo? Un huevo,
normalmente no se debe de cuando a la hora de abrirlo, usted se observa, por ejemplo, totalmente líquida la albúmina, uno, y la pigmentación de la yema ya se ve alterada. Ese es uno de los elementos. Dos, olor. Huele a huevo podrido, aminoácidos azufrados que ya se descompusieron, y ahí, de verdad, es bastante significativo el olor y se elimina. El otro punto que podría ser sería cuando observamos que tiene moho, aunque ustedes no lo crean, huevos que se han dejado en almacenamiento a temperatura ambiente por 4 meses, estas son cuestiones experimentales, sí se llega a ver, en el cascarón se ven unos puntitos negros. A la hora que usted abre, en el interior se ven las hifas, ¿sí? Y se ven las raíces propias del moho. Entonces ahí va para afuera. Pero Muchas normalmente no gracias. nos pasa eso, ¿eh? Lo consumimos rápidamente. Sí, doctora. Es que sí, justo estaba pensando que aquí en Cancún, bueno, si tú vas a la tiendita a comprar huevo, pues tienen el huevo ahí en los cartones, entonces no sabes cuándo se puso, no tiene fecha de Ah, nada, y están a temperatura ambiente, y ya de ahí pues te los llevas y los consumes o los refrigeras o lo que sea. Entonces, sí, es todo un tema. Muchas gracias, maestra. de nada. Eh, la siguiente pregunta es para el doctor José María. Dice, ¿de qué manera han afectado los intereses políticos y económicos a la autenticidad de la cocina tradicional mexicana? ¿De qué manera se afectan? En la invitación aquí muchas cocineras a la hora de intentar conseguir la certificación de cocinera tradicional, eh, son solo seleccionadas por un comité que no conocemos, ¿sí? Entonces, a la hora de intentar participar, ya están dadas los reconocimientos y eso afecta evidentemente a qué eventos puedes ir, ¿sí? Normalmente a los que hemos acompañado a la doctora Georgina, encontramos que las cocineras tradicionales invitadas siempre se resume a las mismas 4 personas, 5 personas, ¿no? Entonces no hay apertura a la hora de intentar que otras mujeres y hombres intenten hacer esta práctica, porque también hay hombres en la cocina tradicional que han puesto en alto algunas, la torta de gelatina, ¿no? Israel es un personaje característico de Pátzcuaro que ha tenido un poco menos de presencia. También implica el actor político en turno, ¿sí? Es decir, el gobernador. Cada gobernador, va a sonar feo, pero tiene su cocinera preferida, ¿sí? En este caso, ahorita la más consentida es una cocinera de Apaxingán y su hija. Entonces, claro que hay afectaciones a partir del orden político. Y la otra es el orden económico, que la cocinera que acepte el patrocinio de Maseca, de la Coca-Cola, pues es la que va a dar de comer al Papa o a recibir el premio en Nairobi, ¿sí? Porque uno de los patrocinadores, por ejemplo, si no sabían, a la hora de llevarlas a Kenia, eh, al, al evento de la UNESCO, fue Maseca. Maseca puso 2, 3 boletos para llevarlas y escogió a la cocinera que iba a ir. Entonces, obviamente hay una afectación, habiendo cocineras igual o más calificadas o etcétera. Pero se escoge al producto interesante, a la mujer indígena, a la mujer viuda, a la mujer que no sabe hablar español. Ella es el objeto de marketing ideal para promover o crear una marca, ¿sí? Entonces, sí hay mano negra, digamos. Muchas gracias. Me voy a ir deprimida de esto. Bueno, pero sí es que hay mucho trabajo que hacer y tiene toda la razón. La siguiente pregunta es para el doctor Francisco. Nuevamente voy por la segunda ronda. Dice, ¿qué estrategias pueden implementarse para promover la sostenibilidad en la producción y consumo de alimentos en la industria turística y gastronómica en México?
Creo que tiene cerrado su micrófono, doctor. Como no le veía la boca, pensé que estaba pensando en la pregunta. Yo hablando, Hasta que vi. Sí, perdón, no. yo creo que esa pregunta es sumamente importante porque al final de cuentas aquí entran muchísimos involucrados al momento de implementar precisamente ese tipo de acciones y más cuando tiene que ver la producción, pero sobre todo todo el aparato productor de todo lo que tiene que ver con la gastronomía. Pero pues obviamente está muy enfocado básicamente en producción sostenible, es decir, debe de existir una agricultura orgánica que sea totalmente regenerativa, obviamente utilizando técnicas de riego eficientes, pero sobre todo el reducir los pesticidas y más que nada los fertilizantes químicos. Y hay que fomentar, desde luego, la biodiversidad para seguir conservando básicamente toda la variedad que hay en cuestiones nativas de muchísimos productos y que obviamente esa producción local sea de temporada, es decir, que se pueda producir durante todo el año, ¿no? Obviamente tenemos casos muy específicos en el sentido de tener un consumo responsable, es decir, menús con opciones vegetarianas o veganas, o también con el uso de productos locales de temporada, a la vez también el reducir el desperdicio de alimentos que se da en muchísimos lugares. En la compra de productos con certificaciones es sumamente también importante y sobre todo la educación hacia los clientes sobre posibles opciones de sustentabilidad que deberían de tener. Y obviamente también podríamos hablar también de los residuos, ¿no? Porque a final de cuentas eh, hay mucha gestión que se tendría que hacer en este sentido para reducir los residuos en la cocina, para hablar un poquito más de reciclaje y de la composta, también el uso de envases biodegradables y sobre todo la implementación de un programa así como cero desperdicio o algo así. Y entra la energía eléctrica, o sea, capacitación, que es otro de los temas también sumamente importantes porque necesitamos empleados que conozcan muy bien las prácticas sostenibles, los proveedores, inclusive la participación de eventos y también de campañas que tengan básicamente esa posibilidad. Y lo más importante, ¿no? Las certificaciones que de alguna forma son las que van a regular y también nos van a innovar como estrategias para ser implementados en los restaurantes, en los hoteles, en los mismos productores locales, para que de alguna forma se siga promoviendo la sostenibilidad. Yo creo que es un tema muy largo, pero pues valdría la pena retomarlo y sobre todo involucrar ahora sí que a todos los que gusten para participar, porque sí, ahora sí que no terminaría yo de platicar aquí. Gracias. Muchas gracias. Y sí, es un trabajo que tenemos como personas, como comunidad, como país, como mundo, ¿no? O sea, como población en general. Pensar en que todo lo que hacemos impacta, poco, mucho, pero impacta. Muchas gracias, doctor Domínguez. Eh, para la maestra Calvo, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de usar albúmina en polvo en lugar de huevos frescos en la cocina, considerando el efecto del tiempo y la temperatura de almacenamiento y cómo afecta el tiempo y la temperatura en la seguridad alimentaria del huevo? Bien, recordemos que tratar térmicamente alguna de las fracciones propias del huevo, en este caso lo preguntan por albúmina, va a modificar las características propias químicas, pero también funcionales de la albúmina, ¿sí? Estamos hablando de que en la albúmina tenemos dos estructuras muy importantes. Había hablado de la albúmina gruesa y la líquida. En ambos casos, las uniones de agua con la proteína se encuentran de diferente forma, ¿sí? En una está compacta, tenemos actividad acuosa baja, tenemos una interacción muy cercana entre aminoácidos, agua, a través de enlaces de fuerzas de Van der Waals, por ejemplo.
A diferencia, albúmina líquida, tenemos mayor cantidad de agua, se encuentra más biodisponible. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué hace la industria para deshidratar albúmina? Bueno, mezcla, obviamente, las dos albúminas, ¿sí? Se mezclan perfectamente bien, se elimina la poca glucosa que llegue a estar presente porque genera un color al producto final. Y después se mete a deshidratadores, por ejemplo, una deshidratador o una secadora de aspersión, donde que dijera, el líquido al entrar en contacto con alta temperatura, en automático se seca y tenemos entonces la proteína disponible. ¿Qué beneficios? A nivel culinario, pues estamos hablando de que cambian las propiedades funcionales. Va a costar más trabajo hacer una espuma, ¿sí? A partir de la albúmina, que tenemos que hidratarla, tenemos que darle la densidad adecuada para después empezar a batir y tratar de estabilizar el sistema. Recordemos que en el caso de las emulsiones tenemos que interactuar con una serie de elementos para que este producto o este sistema coloidal nos quede bien. Dentro de las prácticas culinarias está adiciona un poquito de sal o ponle un poquito de un ácido para estabilizar. Si lo queremos para bebidas, no tenemos problemas. Albúmina deshidratada como complemento alimenticio o para hacer ciertas bebidas instantáneas o para suplementar, para enriquecer, lo podemos utilizar sin ningún problema, ¿sí? Mezclamos perfectamente bien. Entonces, aquí el punto sería, culinariamente, ¿para qué lo estarían utilizando ustedes? Sí tiene una carga microbiana menor, sí, obviamente, al ser un producto deshidratado es más seguro. Pero ¿y dónde están los costos? México produce muchísimo huevo, tenemos un consumo per cápita aproximadamente de 33 kilogramos, ¿sí? Entonces somos los grandes productores y los grandes consumidores. Y es la materia prima versátil para el área culinaria. El punto aquí interesante que yo quisiera mencionar es que pues mi formación es como química, cocino como ama de casa, convivo con licenciados en gastronomía, pero la realidad es que no llego a los niveles de estos jóvenes en el manejo de insumos. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, seguridad alimentaria. ¿Qué tenemos que buscar? Almacenar adecuadamente, conservar de manera cuidadosa. Y voy a aprovechar este foro maravilloso para comentarles que el huevo, ¿sí? El huevo, como lo compran, se guarda. Justamente cuando se va a utilizar es cuando deben ustedes lavarlo. El huevo en cascarón, agua, jabón, lavamos perfectamente bien, enjuagamos y la norma dice que de ser posible se desinfecte, pero mínimo lavarlo. ¿Qué cantidad? ¿Voy a lavar todos los huevos que compré el día de hoy? No, solamente los que van a utilizar. El otro punto relevante, o sea, si nada más voy a utilizar 3, son los únicos que lavo, los abro, los proceso y los demás siguen, entrecomillado, con su cutícula, iba a decir sucio, pero no, con la cutícula protectora que tapa los poros y que no permite, reduce la posibilidad de la entrada de aromas que van a dar sabores y de microorganismos, ¿ok? Entonces, esto quiero aprovechar para mencionarlo porque a mí mucha gente me ha dicho, yo no lavo los huevos, o yo compro el huevo, lo lavo y lo almaceno. Entonces, eso es por otro lado, ¿sí? Ahora, eso estamos hablando ya de seguridad. Entonces, manejemos el huevo con mucho cuidado, con mucha conciencia, demos los tratamientos térmicos adecuados, ojo aquí, norma 251, ojo, voy a preparar y apoyando a los comentarios del doctor Domínguez también, ¿no? Voy a preparar huevo que se va en restaurante, que se va a servir a comensal, la temperatura de cocción 63 grados. Lo voy a colocar en buffet, temperatura de cocción son 68, 69 distintivo H y se deja expuesto X tiempo y se puede recalentar una sola vez. Esta formación de los estudiantes de gastronomía es fundamental, es muy importante, ¿sí? Y recordemos, el huevo como tal tiene factores antinutricionales, por lo tanto,
lo mejor de lo mejor es darle tratamiento térmico para eliminar, para coagular esas proteínas que tienen en nuestro organismo efectos de competencia con hierro, con biotina, con riboflavina. Entonces, importantísimo no consumir huevo crudo, ¿sí? De preferencia que reciba tratamiento térmico y tendremos una seguridad de que lo que estamos consumiendo es adecuado y que le va a abonar a nuestra nutrición. Muchas gracias. Y tradicionalmente, pues yo recuerdo cuando éramos chiquitos que nos hacían como el licuado con el huevo, ¿no? Sí, pero bueno, igual me pasó a mi doctora y claro, yo soy muchísimo mayor que usted, pero bueno, en esa época, pues esos, nuestros papás lo que trataban es de tenernos bien nutridos, ¿sí? En la actualidad ya se sabe que, pues en ese caso, si quiero fortalecer una bebida, en ese caso sí, albúmina en polvo. Muchísimas gracias. Gracias. La siguiente pregunta es nuevamente para el doctor José María Navarro. Dice, a nivel de comunidad, ¿qué estrategias se pueden implementar para fortalecer la gastronomía local y promoverla, no solo al exterior, sino al interior, es decir, entre las mismas generaciones, padres e hijos y las generaciones que están presentes en las comunidades? A nivel comunidad, es una pregunta que hemos estado intentando dilucidar. Hace poco estuvimos en las fiestas patronales de la comunidad de Sacán y algo que a nivel festividad se puede notar es la pérdida del alimento tradicional, ¿sí? ¿Cómo combatirlo? Yo creo que es una pregunta que las mismas comunidades primero se tienen que plantear por o dejar de consumir productos ultraprocesados y eh, refrescos, cerveza, etcétera. Porque lo que vimos esta última fiesta patronal fue que incluso las casas, los habitantes, ya hacen pocos alimentos, ¿sí? En sustitución por productos ya industrializados. Tiene que haber un replanteamiento desde dentro de la propia comunidad para poder dar la vuelta a este problema, ¿sí? Porque lo que vimos fue eh, salchipapas, fueron maruchas, tacos al pastor, que no tienen que ver con la dieta tradicional de la comunidad. Sí, esperamos que en estas nuevas exploraciones veamos el retorno al nacatamal, el tamal para la festividad de Día de Muertos. Regresemos a ver el proceso de las atápacuas, los guisos tradicionales, purépechas, ¿sí? Pero una estrategia en sí no podría decir que tenemos, que hemos explorado, porque tiene que venir, más bien tiene que plantearse a partir de la comunidad esa reflexión y autocrítica de qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, porque no se han dado cuenta que han sido invadidos gastronómica, en su gastronomía cultural y han sido devorados por Bimbos, Sabritas, etcétera. Y las capacitaciones a partir de los autogobiernos comunitarios deben de ser prioritarios, porque sí en un sentido amplio sí se ha perdido bastantes valores culturales gastronómicos en, en enorme incremento al proceso industrializado, incluso en bebidas, ¿sí? A decirlo así claramente, ¿no? Pues, en la región, en la meseta purépecha, lo tradicional no es la cerveza, no es el tequila, ¿sí? Y es una bebida que ha ido en incremento por la propia bombardeo mediático a través de publicidad agresiva. La bebida tradicional es la charanda para el frío, ¿sí? Un estilo de ron, un ron destilado, pero que ha ido en detrimento en favor del tequila, por ejemplo. Y ciertos tequilas, ¿sí? Nosotros hemos encontrado dos, tres marcas muy características, muy presentes en estas comunidades. Eso quiere decir que hay un
golpe mediático de marketing para el consumo de dichas marcas. Entonces es una vuelca, un volcarse a ver qué está haciendo la comunidad mal y cómo está promoviendo sus propias cosas. Y cada comunidad tiene que ser autoconsciente y autocrítica de ese proceso. En el momento que se dé, va a poder darse una vuelta de tuerca y poder retomar esas prácticas culturales. Incluso ahora, la Feria del Atole en Sacán. Vi muy pocas variantes de atoles. Normalmente vi muy poco atole de zarzamora, por ejemplo, y vi mucho atole de arándano, obviamente hecho a partir de jugos artificiales. Entonces, ese es uno de los problemas. Se tiene que volcar a ver qué están haciendo la propia comunidad antes de para intentar reconfigurar ese problema. Muchas gracias. Y justo yo creo que es el primer paso, ¿no? Darnos cuenta de lo que está pasando. Porque si no, de repente empieza así sutil, sutil, sutil y cuando volteas ya no hay nada, ¿no? Y ya estamos completamente abordados con otros productos y otros alimentos que ni siquiera estaban en el origen. Pues les agradezco muchísimo. Con esto ya cerramos esta mesa de investigaciones. Justo les invito a dar un repaso. Van a estar transmitiéndose a lo largo de este día todas las mesas de investigaciones. Hay muchos temas muy interesantes. Los alimentos ultraprocesados, por ahí también hay una investigación presentándose. Les invito a toda la audiencia a permanecer y visualizar todas estas presentaciones. Eh, para finalizar, agradecemos a las y los ponentes que nos han mostrado los resultados de sus trabajos de investigación en esta mesa. La constancia de participación se les hará llegar de manera digital. Con esto, esperamos haber despertado aún más su interés en los temas aquí tratados. La Universidad del Caribe y el comité organizador del 18º Congreso Internacional de Gastronomía agradece a todas las y los ponentes y a la audiencia su participación. Con esto damos cierre a esta mesa y les esperamos en nuestra siguiente transmisión. Muchísimas gracias.